Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan del Lurigancho, Colonial y Caraballo. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis Lévano. Bienvenidos. Iniciamos la tercera semana del tercer bimestre. Les envío un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de cantidad. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Usa estrategias para realizar la conversión de medidas y expresarlas en diferentes unidades, justificando su procedimiento a través de la resolución de problemas en contextos relacionados a unidades de longitud, superficie y volumen. Iniciamos con el siguiente texto que lleva por título Complejo Turístico Yacumama. El centro turístico Yacumama se ubica en la provincia de Rioja, en la región San Martín. El terreno en el que se desarrolla este importante centro se ubica al borde de la carretera marginal de la selva, Fernando Belaúnde Terra, con una extensión de 14,5 hectómetros, mientras que de fondo tiene 20.580 metros. Si el terreno tiene forma rectangular, pregunta A, calcula el perímetro y el área del terreno en el que se desarrolla este importante centro turístico de la selva. Expresa tu resultado en centímetros y centímetros cuadrados, respectivamente. Pregunta B. Si la distancia desde Lima hasta el centro turístico Yacumama es de 1092,2 kilómetros aproximadamente, ¿cuánto será dicha distancia expresado en metros? ¿De qué manera podemos representar dicha distancia de forma reducida? Primero vamos a responder la pregunta A. Calcula el perímetro y el área del terreno en el que se desarrolla este importante centro turístico de la selva. Expresa tu resultado en centímetros y centímetros cuadrados, respectivamente. Vamos a observar los datos del problema. Es un terreno de forma rectangular. Aquí tenemos el terreno. Tiene un ancho de 14,5 hectómetros y un largo de fondo 20.580 metros. Primero vamos a determinar el perímetro expresándolo en centímetros. Para esto vamos a aplicar las conversiones multiplicando o dividiendo por potencia de 10. Iniciemos con el ancho. El ancho tiene 14,5 hectómetros y lo vamos a pasar a centímetros. Vamos a utilizar nuestra tabla de conversiones. Observa que aquí tenemos metros, la unidad principal, los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro, y los múltiplos, decámetro, hectómetro y kilómetro, ¿no? Vamos a ir de hectómetro que se encuentra aquí, hasta centímetro, para poder convertir de hectómetro a centímetro. Vamos a tener que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10. Es decir, tenemos que multiplicar por 10 a la cuarta, aplicando propiedades de la potenciación. Entonces, cuando yo quiera convertir 14,5 hectómetros a centímetros, debo multiplicar el número decimal 14,5 por 10 a la cuarta. Cuando tú multiplicas un número decimal por 10 a la cuarta, se escribe el número 145 y la coma decimal se va a desplazar ¿cuántas cifras? Como el exponente es 4, se desplaza 4 cifras. 1, 2, 3, 4. ¿Con qué completamos? Completamos con cifras 0. Es decir, 14,5 hectómetros equivale a 145.000 centímetros. Entonces el ancho
de este terreno es 145.000 centímetros. Ya hemos convertido el ancho en centímetros. Ahora vamos a realizar la conversión de largo, que es 20.580 metros a centímetros. Para esto voy a nuevamente utilizar mi tabla de conversiones. Voy a ir ahora de metros, que está aquí, a centímetros, aquí. A ver, sería por 10 por 10. Aplicando las propiedades de la potenciación, sería multiplicación por 10 al cuadrado. Entonces, cuando yo quiera convertir este número de metros a centímetros, escribo el número y lo multiplico por 10 al cuadrado. Y aparece ahora en centímetros. ¿Cómo multiplica por 10 al cuadrado? Es decir, por 100. Simplemente se escribe el número y se agrega 2 ceros en la parte final. Y ahí tenemos el número en centímetros. Entonces, el largo equivale a 2.058.000 centímetros. Las medidas del terreno rectangular sería ancho 145.000 centímetros, largo 2.058.000 centímetros. Si yo quiero determinar el perímetro, tendría que sumar estas 4 medidas. Y al sumar las 4 medidas, obtengo 4.406.000 centímetros. Entonces, el perímetro de este terreno es 4.406.000 centímetros. Ahora vamos a determinar el área del terreno. Y necesitamos expresarlo en centímetros cuadrados. Primero debemos convertir todas las medidas en metros. Tenemos aquí el terreno rectangular, 14,5 hectómetros, 20.580 metros. Solamente debemos convertir el ancho, que es 14,5 hectómetros, a metros. Escribimos 14,5, lo voy a pasar a metros. Utilizo mi tabla de conversiones, hectómetros está aquí, y metros está aquí. Sería multiplicación por 10 por 10. Por 10 por 10, aplicando mis propiedades de la potenciación, sería por 10 al cuadrado. Escribo el número 14,5 por 10 al cuadrado, es decir, por 100. Cuando yo multiplico el número decimal por 100, la coma decimal debe avanzar, ¿cuántas cifras? Debe avanzar 2 cifras. 1, 2. Pero como nos falta cifras, lo completamos con 0. Sería 1.450 metros. Entonces, aquí el ancho es 1.450 metros y el largo es 20.580 metros. Ahora, con estas medidas que tenemos, ya podemos determinar el área. 1.450 metros de ancho y 20.580 metros de largo. Sabemos que el área es base por altura, es decir, multiplicamos 1.450 por 20.580. Al efectuar la multiplicación, el área es 29.841.000 metros cuadrados. Pero no me piden en metros cuadrados. Debemos convertir estas unidades de superficie multiplicando o dividiendo por potencia de 10. Tengo el número, ¿cómo lo convierto de metros cuadrados a centímetros cuadrados? Debemos utilizar también la tabla de conversiones. Aquí está mi unidad, metros cuadrados, los submúltiplos de decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Los múltiplos de decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Quiero convertir de metros cuadrados a centímetros cuadrados, pero debes observar que las potencias ya no son 10, sino es 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, y aquí aparece 10 al cuadrado 2 veces. ¿Cómo escribo 10 al cuadrado cuando se multiplican 2 veces? Aplicando las propiedades de potenciación sería por 10 al cuadrado, paréntesis, al cuadrado, porque se multiplican 2 veces. Aquí se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4. Esto va a ser igual a 10 a la cuarta. Cuando yo quiera convertir de metros cuadrados a centímetros cuadrados, debo escribir el número y multiplicarlo por 10 a la cuarta. 10 a la cuarta equivale a
aumentar 4 ceros a la parte final del número. Entonces, finalmente, este número en metros cuadrados equivale a 298.410 millones de centímetros cuadrados. Entonces, el área del terreno es 298.410 millones de centímetros cuadrados de área. Veamos la pregunta B. Dice, si la distancia desde Lima hasta el centro turístico Yacumama es de 1092,2 kilómetros aproximadamente, ¿cuánto será dicha distancia expresada en metros? De Lima a Yacumama, la distancia, 1092,2 kilómetros. Esta distancia la debo pasar, ¿no? Está en kilómetros, la debo convertir a metros. Voy a utilizar mi tabla de conversiones, ¿no? De longitud, aquí está kilómetros, aquí está metros, ¿no? Debo colocar aquí por cuánto, por 10, por 10, por 10, se convierte en, aplicando propiedades de la potenciación, por 10 al cubo. Es decir, cuando quiera convertirlo en metros, escribo el número decimal 1092,2 y lo multiplico por 10 al cubo. Al multiplicar, debes recordar, como hemos visto en ejercicios anteriores, la coma decimal avanza a la derecha. ¿Va a avanzar cuántas cifras? Debe avanzar 3 cifras a la derecha. La coma decimal está aquí, ¿no? Avanza 1, 2, 3, lo completamos con 0 y ya hemos convertido de kilómetros a metros. Entonces, finalmente, la nueva distancia en metros va a ser igual a 1.092.200 metros. ¿De qué manera podemos representar esta distancia que está en metros de otra forma más reducida? Hay algunas unidades de longitud como las pulgadas, los pies, las millas, etcétera, que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero que también se utilizan. Por ejemplo, utilizaremos la equivalencia para la milla internacional. Una milla internacional equivale a 1.609 metros. También equivale a 1,609 kilómetros. Lo observamos en algunos aparatos de los automóviles, ¿no? Acá dicen millas por hora, y en algunas pancartas también, en la carretera, que te dice la cantidad de millas, ¿no? De distancia. Entonces, expresamos esta medida, 1.092.200 metros, en millas. Recordamos que una milla internacional equivale a 1.609 metros. Yo quiero saber cuántas millas equivale 1.092.200 metros. Para eso voy a utilizar mi letra simple. X sería igual a 1.092.200 entre 1.609. Y me resulta en millas. Al hacer la división, quiere decir que esta medida en metros equivale a 678,9 millas. Respuesta, esta distancia también equivale a 678,9 millas. Bien, en este video hemos visto algunas conversiones, ¿no? Con respecto a las unidades de longitud, también conversiones en las unidades de superficie y una unidad que también nos permite reducir, ¿no? Algunas cantidades, por ejemplo, la milla. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un segundo video. Gracias.